El hombre enamorado, leyenda de San Luis Potosí. Esta leyenda perdió mucho de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por ello, creo que no es necesario saberlos, basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre, y con ello se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Les estoy hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, ésta enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que la joven murió un domingo de Ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza y sin embargo siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años hasta su muerte, el hombre pasó cada domingo de Ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de la muerte. Según se dice, el hombre juró que cuando muriera iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes, poco después de su muerte. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de la escritura automática, con referencias griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres más en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron, y los allegados a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener éxito, pero cuando fueron unidos, todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada. Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual, al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció se convirtió en toda una leyenda, y que aquellos mensajes que llegaron del más allá tuvieron sentido cuando se relacionaron con él. Los enamorados de San Roque. Esta leyenda tiene su origen en la plaza de San Roque, ubicada en el centro de Guanajuato, y se llama así porque se encuentra a unos metros el templo precisamente de San Roque, que fue construido en 1726. En ese lugar vivía un matrimonio joven de origen español, para ser exactos, entre las calles Galarza de Pocitos. Corría el mes de septiembre de 1810, y los rumores del inicio del movimiento insurgente pusieron nerviosos a los españoles y a los simpatizantes de la corona que vivían en Guanajuato. Algunos habían tomado la decisión de resguardarse en la Alhóndiga de Granaditas, antigua bodega donde se guardaban granos, lugar que más tarde se convertiría en un imponente fuerte. Otros optaron por permanecer en sus hogares, que eran reforzados por si fuesen atacados por el ejército insurgente. El joven matrimonio optó por permanecer en su propiedad, y cuando se enteraron del avance de los insurgentes por la ciudad, y que pronto estarían en San Roque, tomaron medidas drásticas. Se instalaron en una habitación de la casa para permanecer ocultos y le ordenaron a un mozo de confianza tapiar la entrada
para que pareciera una pared más, por un orificio oculto detrás de un cuarto. El sirviente les proporcionaría alimento y agua, además de informarles lo que ocurría afuera. La batalla entre insurgentes y realistas pronto dejó un gran número de muertos. Por desgracia, el mozo de esa pareja de españoles perdió la vida en la refriega y no tuvo tiempo de avisar a nadie que estaba al cuidado de ese matrimonio. El tiempo pasó, la guerra de independencia llegó a su fin y la paz regresó a San Roque. Muchas casas fueron destruidas, otras permanecieron intactas. Se desconoce el nombre de la persona que adquirió la propiedad del matrimonio. El hecho es que al tomar posesión comenzó a remodelar la casa. Fueron los albañiles que estaban trabajando en la reconstrucción los que descubrieron la falsa pared. De inmediato lo comunicaron al patrón, quien dio la orden de derribarla. Cuando ingresaron a la habitación donde se habían refugiado los anteriores propietarios, descubrieron con horror los cuerpos de la pareja prácticamente momificados. En sus rostros quedaron impresos los gestos de angustia y desesperación por no poder escapar de su encierro. En la falsa pared se encontraron indicios de que el hombre intentó inútilmente de derribar el muro, pero al no contar con herramienta adecuada para el caso, le fue imposible. Se dice que cerca de los cuerpos se hallaba un pequeño cofre con monedas de oro y joyas. Nadie sabe con exactitud cuál fue la casa donde ocurrió esta lamentable tragedia, tan solo que se encontraba entre las calles de Galarza y Pocitos. Aún te recuerdo con amor, historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Elena, han pasado ya 6 meses de tu partida, y no hay un solo día en que no piense en ti. Para mí no ha sido fácil vivir sin ti, estar en esta casa, estar en los lugares en donde pasamos muchas tardes, muchas noches juntos, disfrutando de la vida hasta que Dios decidió que te marcharas de este mundo. Se acerca el Día de los Fieles Difuntos y será la primera vez que ponga tu fotografía en un altar para recordarte. No sé si pueda hacerlo. Me será muy difícil poner tu foto en el altar y ponerte aquellas cosas que te gustaban en vida. ¿Qué haré ese día? ¿Irte a visitar a tu tumba? Yo creo que sí. Llevarte al panteón las flores que en vida casi no te daba. Debo confesar que no era tan detallista contigo. Y ahora llevarte flores se me hace algo hipócrita, pero tendré que hacerlo. Hoy que no estás, estoy haciendo cosas que antes no hacía, como por ejemplo decirte, o más bien decirle a tu retrato cuánto te amo y cuánto te necesito hoy. Jamás te lo dije, y ahora me arrepiento. Ahora pongo ese disco que tanto te gustaba y que yo odiaba, y que incluso en ocasiones te escondía. Me pregunto si allá arriba o en el lugar en donde te encuentres podrás escucharme. Los días pasan y no ha sido sencillo vivir sin ti, pero es algo que debo hacer para poder vivir en este mundo que cada vez está más insignificante, sin gracia, sin chiste sin ti. En fin. El Día de los Fieles Difuntos se acerca y debo comprar las cosas para ponerte una ofrenda. En estos pensamientos estaba Fernando cuando salió de su casa. Vivía solo y para él no era nada fácil seguir viviendo en este lugar. Seguía en su trabajo porque no tenía otra opción más que seguir laborando. Ya no iba a tomar con sus amigos cuando terminaba la semana. Cuando caía el viernes se iba a su casa y se encerraba. No quería convivir con nadie, no quería visitar a nadie y que tampoco nadie lo visitara. Caminaba despacio, siempre a paso lento. No tenía prisa para llegar a ninguna parte. Estaba por entrar a una tienda cuando de repente vio pasar a una mujer que era casi idéntica a su esposa Elena. En cuanto la vio se quedó paralizado. Para él fue como ver a un fantasma. Su corazón comenzó a latir rápidamente y sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Elena? ¿Elena, eres tú?», preguntó en voz alta, pero la chica no lo escuchó. Fernando hizo lo que cualquier persona hubiera hecho en su lugar: seguirla. La mujer cruzó la calle y él no pudo alcanzarla, pues un auto se le atravesó. Cuando éste pasó y Fernando quiso alcanzarla, ella había desaparecido.
Fernando comenzó a llorar, pues por un instante la había visto de nuevo. Regresó a su casa y se acostó en un sofá meditando sobre lo que había pasado. ¿Habrá sido una ilusión? ¿O era un fantasma? Al día siguiente, Fernando fue al trabajo. Laboró como de costumbre, y al salir, en lugar de regresar a su casa, fue directamente al lugar en donde vio a Elena, o a la mujer que parecía a ella. Se sentó en una banca que estaba por ahí, y ahí aguardó por varios minutos. Sus manos le sudaban, y se sentía nervioso como si estuviera esperando en una cita amorosa. Comenzó a oscurecer, y cuando estaba a punto de levantarse de la banca para irse a su casa, vio que pasó de nuevo la chica de la noche anterior. Esta vez Fernando actuó rápidamente. Se levantó de la banca y apresuró el paso para acercarse a ella. Cuando la tuvo de frente, vio que no era Elena. Se le parecía mucho, pero no era ella. Decepcionado y sintiéndose un tonto por creer que su esposa había regresado del más allá, se fue a su casa, llorando en el camino. Cuando entró fue directamente a su habitación, en donde tenía el retrato de su esposa. Lo abrazó a su pecho con fuerza y se acostó en su cama. Se quedó dormido. Se acercaba la fecha de los fieles difuntos, y Fernando, a pesar de que ya había comprado algunas cosas, no había colocado nada. Estaba renuente en hacerlo, y sobre todo porque el altar es para los difuntos, no para los vivos. O al menos en su mente ella seguía viva. Pero en su interior sabía que esto no era cierto, y que más valía hacerse la idea de que la había perdido para siempre. Una noche, que él se encontraba en su casa, sintió que la soledad lo estaba matando. Tomó su chamarra y salió a la calle para dar una vuelta y despejar la mente. Quería pensar en todo, menos en ella. Pero al caminar por esas mismas calles, por donde alguna vez ella caminó a su lado, recordó algunas conversaciones que tuvo con ella precisamente sobre la vida y la muerte. ¿Crees que la vida sigue en el cielo?, le preguntó ella burlonamente, pues Elena no creía en alguna religión. Yo sí creo que existe el cielo y el infierno, contestó él. Fernando fue inculcado en la religión católica, y sus padres le enseñaron que existía el cielo y el infierno. Fernando durante su niñez fue monaguillo, de esos niños que le ayudan al sacerdote a oficiar misa. En pocas palabras, él era un fiel creyente que la vida sigue en otro plano existencial, que se le conoce como el cielo. Yo pienso que cuando te mueres se acaba todo, le dijo Elena a su esposo. ¿Así nada más?, preguntó él. Sí, así nada más, contestó ella. No creo que una vez muerta pueda verte desde allá arriba. ¿Qué estás haciendo? En esto era lo único en lo que no estaban de acuerdo Fernando y Elena. En lo demás todo coincidían. Elena no había sido inculcada en ninguna religión. Por esta razón, solo se habían casado por el civil. Elena llevaba una vida plena con su marido. Todo era perfecto hasta que ella comenzó a sentirse mal. De repente comenzó a perder peso y sobre todo era invadida por una tos muy fuerte que terminaba provocándole un sangrado. Los diagnósticos médicos fueron terribles. Elena tenía cáncer de garganta. La salud de ella empeoró terrible y al final de su existencia, la enfermedad hizo terribles estragos en su físico. Elena era un esqueleto humano. Fernando le pedía a su mujer que tuviera fe. Él le decía que estaba rezándole a su Dios para que sucediera un milagro. Elena, en medio del miedo y el terrible dolor que sentía, le decía que dejara de decir tonterías, que él sabía perfectamente que ella no creía en Dios ni en los milagros. Elena decía que sabía perfectamente que estaba condenada a morir y que por favor no la atormentara con estas cosas, dándole esperanzas. Fernando, a pesar de la negatividad de su esposa, seguía rezándole a Dios, pero a pesar de los rezos y de la fe que le tenía a Cristo y a la Virgen de Guadalupe, el milagro nunca ocurrió. Elena finalmente perdió su batalla contra esta terrible enfermedad. Ese fue el día más triste de su vida de Fernando. El día de los fieles difuntos estaba cada vez más cerca, pero Fernando seguía renuente en ponerlo.
Siempre este altar se lo ponía a sus padres ya fallecidos y a sus abuelos. En esta ocasión tenía que poner la fotografía de su difunta esposa, pero no había puesto nada. Su ánimo había decaído mucho. Inclusive, un día faltó al trabajo y se quedó en casa todo el día, viendo fotografías y videos caseros de su esposa. Cayó la noche, y Fernando, por primera vez en su vida, pensó en cometer algo que jamás imaginó hacer, que estaba incluso en contra de sus principios morales, y era truncar su existencia en este mundo, terminar con su vida para poder reencontrarse con su amada Elena. ¿En verdad estoy decidido en hacer esto?, se preguntó Fernando. ¿En verdad quiero acabar con mi vida?, se preguntó nuevamente. No. No puedo hacer algo así. Las personas que hacen esto pierden el cielo y se van directamente al infierno. ¿Al infierno? ¿En verdad existirá el infierno y el cielo? ¿Qué tal que Elena tenía razón? Que no exista nada de esto. Que no exista Dios. A ver, yo le rogué para que la sanara. Le pedí que le salvara la vida y no ocurrió. Y tal vez no ocurrió porque Dios no existe. Sí, debe ser por esto. Dios no existe. En estos pensamientos estaba Fernando cuando sonó el teléfono. El timbrazo del teléfono lo espantó y dejó que sonara 3 veces más hasta que se levantó para contestar. Cuando lo hizo, levantó el auricular y preguntó quién llamaba. Bueno, ¿quién habla? Soy yo, Fernando, dijo una voz femenina a través de la línea. ¿Quién es?, preguntó Fernando. Soy Elena, tu esposa. ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma. Soy yo, tu esposa Elena. Fernando se quedó mudo. Había reconocido la voz de su difunta esposa. Después preguntó: ¿cómo sé que en verdad eres tú? ¿Te acuerdas del día en que nos conocimos? Claro que sí me acuerdo. ¿Qué debo recordar? ¿Recuerdas tus palabras? ¿Lo que me dijiste sobre mi peinado? ¿Qué te dije sobre tu peinado? A ver, dime, preguntó Fernando sin querer dar información extra sobre esto que recordaba a la perfección. ¿Recuerdas que me dijiste que parecían serpientes?, preguntó ella. Sí, lo recuerdo, pero esto nunca se lo comenté a nadie. ¿Cómo es que tú lo sabes? Porque soy yo, Elena, y así podría estar toda la noche, haciéndote recordar muchas cosas que vivimos juntos, pero no puedo perder el tiempo que me dieron acá. ¿En dónde estás? Donde nunca imaginé que existiera siquiera, contestó ella. ¿El cielo? ¿El paraíso? No puedo llamarle paraíso a un lugar en donde no estás conmigo, pero estoy bien. Aquí me siento tranquila y en paz, pero me preocupas tú. Fernando se quedó callado. Sé que has pensado en truncar tu existencia para reunirte conmigo, pero de hacerlo, eso en lugar de reunirnos nos alejaría para la eternidad. Tú no vendrías en donde estoy, te irías a otro lado. ¿Al infierno? No, contestó ella. No puedo decirte más, pero por favor no hagas tonterías. Nos volveremos a ver cuando llegue su momento. Por lo mientras, cuídate mucho, por favor. La llamada terminó. Fernando quería seguir platicando con ella, pero ya no pudo. Fernando miraba el teléfono como si fuera un bicho raro y se preguntaba si lo que había vivido había sido real. Puso el auricular en su lugar y se acostó en un sofá que tenía cerca. Impactado por lo que había vivido, comenzó a llorar, extrañando a su esposa, y después de tanto llorar se quedó dormido. Fernando comenzó a soñar, y en su sueño vio un lugar bastante extraño. Parecía un palacio, todo pintado de blanco y con nubes a los lados. En cuanto vio este sitio, Fernando pensó: «Este es el cielo. Este es el cielo». Se acercó a este sitio, no caminando, sino flotando. Cuando llegó a su entrada, sintió que ya podía caminar, y entonces se dirigió hacia el interior.
No había nadie cerca. Caminó con cautela y entonces recorrió el sitio. Vio que tenía varios cuartos, como si fuera un hotel, pero no veía a nadie por ahí. De repente escuchó una voz que le dijo: «¡Hey! ¿Tú qué haces aquí? No puedes estar aquí todavía». Fernando no vio quién hablaba. Simplemente corrió para esconderse y llegó a otra parte. Ahora veía un jardín grande con muchos árboles. Caminó y vio que debajo de un árbol, sentada, estaba una chica. La vio a la distancia y no podía precisar quién era, hasta que se acercó más. Fue entonces cuando la vio a ella, cuando vio a su amada Elena. Elena lucía radiante, lucía hermosísima, como en sus mejores años de vida. Ella no lo había visto. Estaba sentada con la cabeza agachada. Se le veía triste, pensativa, preocupada. Fernando, en cuanto la vio, gritó: «¡Elena! ¡Elena, mi amor!». Ella levantó la mirada, lo vio y sonrió. Ella se veía feliz de volver a verlo. Los dos corrieron para abrazarse. «Elena, te extraño mucho». «Y yo también, mi amor», le contestó ella. Fernando la llenaba de besos en la cara y ella solo sonreía. «Perdóname por todo lo que te dije», le decía Fernando. «Perdóname por las veces que te insulté. Perdóname por las veces que te dije de groserías. Las veces que te ofendí, perdóname». «No te preocupes por eso. Todo está olvidado ya, mi amor». En eso se volvió a escuchar la voz que le había advertido a Fernando que no podía estar ahí. «¡Hey! Usted no puede estar aquí. Aún no es su hora». «Anda», le dijo Elena a Fernando. «Aún no es tiempo de que volvamos a estar juntos, mi amor». «Pero yo no me quiero ir», dijo Fernando. «Yo quiero estar contigo». «Aún no, corazón, pero no te preocupes. Algún día volveremos a estar juntos y será para siempre». «No, Elena, no». «Anda, vete. No te preocupes por mí». Elena le regaló su mejor sonrisa. Una sonrisa hermosa que transmitía paz, esperanza, consuelo. «No quiero que estés triste», le dijo Elena. «Cada vez que lloras, a mí me hace sentir mal. Me duele mucho que lo hagas. Me duele mucho que estés triste, que llores. Y sobre todo que pienses en tonterías». «No lloraré más», le contestó Fernando. Fernando sintió una mano que le apretó con fuerza el hombro derecho, apartándolo de ella. «Regrese a su casa, por favor». En ese momento Fernando logró despertar y vio que estaba acostado en el sofá. ¿Se había tratado de un sueño? No lo sabía. Quizá fue algo más que eso. Sin importar lo que realmente había vivido, Fernando se sintió reconfortado. Si había sido un sueño, había sido el más hermoso que había tenido en mucho tiempo desde la partida de Elena. Fernando vio el reloj. Este marcaba las 2 de la mañana del día 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. Fernando se paró y comenzó a colocar el altar para Elena, para sus padres y sus abuelitos. Lo hizo con gran esmero, con mucho amor para ella y para sus familiares. A partir de ese día, Fernando volvió a su vida de antes, sin dejar de extrañar un solo instante a Elena, pero no le lloró más. No sabía cuándo es que volvería a reunirse con ella, pero su consuelo era saber que algún día eso iba a pasar, que iban a estar juntos para la eternidad.